Ben Schneider es un expresidente de Indra Perú y además es director de la maestría de la Universidad del Pacífico, pero además es un experto en temas de innovación empresarial, en temas de gerencia moderna, y tenemos el gusto de tenerlo esta noche con nosotros para hablar de su reciente producción que se llama Post-Crisis. Ben es un asiduo autor de temas de gerencia, no sé si me pueden ver con el libro, ahí está la pluma. Es un asiduo, digamos, autor de temas sobre la gestión de empresa. Es Post-Crisis, la empresa y la gerencia, de una época de cambios a un cambio de época. Él ya ha escrito, tiene, por ejemplo, un par de textos, uno muy conocido, que ambos los he tenido la oportunidad de leer, que es Outsourcing, la herramienta de gestión que revoluciona el mundo de los negocios, en el año 2004, y luego Resiliencia, que es la anterior publicación, Cómo construir empresas en contextos de inestabilidad, correspondiente al año 2008. Y bueno, y Ben ahora nos sorprende con esta nueva publicación, que claro, es un tanto diferente, pero ¿cómo estás, Ben? Ante todo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Yo he sacado considero que hay muchas partes, me imagino, de este texto, de lo de resiliencia, ¿no es cierto? Que es cómo enfrentar situaciones dramáticas en las organizaciones empresariales, en situaciones complicadas de crisis o de inestabilidad, ¿no? Pero ahora tú hablas del rol que les corresponde a los líderes empresariales en cuanto al liderazgo y al manejo gerencial ya en esta época vendaval, aluvional. Así es. En realidad, efectivamente, el contexto de resiliencia que publiqué en el año 2007 tiene que ver con el manejo en turbulencia, ¿no? Que es casi una constante. O sea, cómo buscar esa condición de ser flexibles y resistentes al entorno a la vez. Que las pymes en el Perú creo que están acostumbradísimas, ¿no es cierto? Claro, y justamente el postulado era que empresas o empresarios que están sometidos a largos periodos de inestabilidad adquieren esa condición, ¿no? Así es. Lo que resulta es que el desarrollo empresarial, ¿no? Este círculo virtuoso de inversión, generación de puestos de trabajo, ¿no es cierto?, innovación, productividad y se traduce en bienestar social, ha generado una revolución muy importante en las últimas 2 décadas, ciertamente acompañadas por aquellos gobiernos que han privilegiado políticas pro mercado, que han privilegiado una macroeconomía estable y que han podido también mejorar sus índices de competitividad. Pero quienes han sido los actores, digamos, de esta, revolución han sido las empresas, pequeñas, medianas y grandes. Un ejemplo al canto. En las últimas 2 décadas casi 1 billón, 1.000 millones de personas han dejado la condición de pobres, ¿no? Te hablas en todo el mundo, a nivel mundial, planetario, ¿no? Si hablamos en Latinoamérica, en los últimos 10 años, 73 millones han dejado esa condición, y en nuestro país 7,5 millones en los últimos 8 años, casi el 25% de la población. Entonces, ¿esto cómo ha sucedido, no? Obviamente, gobiernos que han manejado políticas sensatas y que tienen todo el derecho de reclamar el mérito, pero una legión silenciosa de empresarios pequeños, medianos y grandes que han sido los que han generado este bienestar, ¿no? Pero es más, no solamente se ha salido de pobreza. El Instituto McKinsey da cuenta que en los últimos 20 años se duplicó la cantidad de consumidores en los mercados emergentes del mundo, llegando a ser 2.400 millones de personas. Y para el año 2025 creen que la cifra se vuelve a doblar. Bueno, no es casualidad que a propósito del 2008 el mundo miró los mercados emergentes. Aparecieron los BRIC, los llamados BRIC, de manera muy firme, y ahora son considerados parte del oxígeno de la salvación de la economía mundial. 30% del consumo mundial se lleva hoy en los países emergentes, y al 2025 va a pasar a ser más del 50%. Por primera vez, Mario, en la historia de la humanidad, los consumidores superan a aquellos que solo subsisten con lo mínimo, ¿no? Entonces, eso es lo que ha generado este círculo virtuoso. Lo que plantea el libro es que así como se ha generado este círculo virtuoso, también se ha potenciado el poder de las empresas. Apple el año pasado llegó a un valor de mercado de 622.000 millones de dólares, la empresa más valiosa, equivalente a la economía número 19, porque Suiza tiene 660.000 millones de dólares de PBI. Apple es más grande que la economía de Arabia Saudita,
de Suecia, de Noruega, ¿no? Y te puedo dar más ejemplos. Hay corporaciones que compiten con los PBI de muchísimos países en el mundo. El PBI de 85 países más pobres de la Tierra es equivalente al valor de mercado de Apple a agosto del año pasado. Sí, pues. Entonces, hay ese poder, ese factor tan importante, digamos, de influir en el desarrollo, pero también es cierto que en los últimos 10 años, cuando más se hablaba de responsabilidad social y empresarial, se gestó esta crisis monumental que detona o explota en el 2008. ¿Y cómo les cae esta nueva etapa, en la que aún nos encontramos, a las empresas, crees tú, a la mayoría de las empresas peruanas? Bueno, la verdad es que el Perú, que ya había vivido, ¿no es cierto?, momentos muy traumáticos en la década de los 80s y la década de los 90s, encontró justamente una situación muy distinta, ¿no es cierto?, a la regulación, por ejemplo, en el sector bancario o seguros, que no fue el caso en los Estados Unidos, empresas con ratios de patrimonio pasivo bastante conservadores, que no era el caso de apalancamientos, por ejemplo, de bancos en el primer mundo, y en general creo que aprendimos la lección, ¿no? O sea, no solamente aprendimos la lección, la aplicamos. El tema es que nos transmitieron la lección, no la aplicaron. No la aplicaron. Es una paradoja tremenda. No la aplicaron. Pero lo que ha pasado, y no solamente este es un problema de las economías desarrolladas, sino también de nuestra realidad, que al final estamos todos interconectados y que esta primer gran crisis de la globalización nos ha mostrado lo frágil que puede ser la economía, el mundo como lo conocemos, si es que no guardamos un orden, si no gerenciamos con compromiso, creatividad con compromiso. ¿Tú crees que esa lección que está terminando de aprender el primer mundo en los países emergentes está prácticamente, o mejor dicho, mejor aprendida que en el primer mundo? Mira, yo creo que está mejor aprendida, pero como todos estamos conectados, ¿no? Yo creo que es muy importante, y lo que he tratado de hacer en el libro es reflejar en 9 capítulos claves, retos, habilidades, herramientas y tendencias que hay que tener para justamente no deformar el concepto de la empresa. ¿Qué cosas no hay que hacer, por ejemplo? Bueno, para empezar hay que entender que la empresa es la institución social más importante para ayudar al desarrollo de las personas. No existe institución social que pueda ver cómo personas se desarrollan, ni el progresan. Estado, ni las asociaciones, ni las ONGs. No, sobre todo el Estado. El Estado tiene un rol muy importante, pero no puede sustituir a la empresa. Y la empresa, a su vez, no debe intentar sustituir al Estado. Entonces, confusión que a veces en el Perú aún la tenemos, ¿no? La hemos visto sobre todo en el tema minero, ¿no? Claro. Donde se pretende que la empresa minera termine reemplazando la función del Estado. Sí, que no es el caso, y por eso que el Estado tiene que acercarse a esas zonas también. Lo más importante es que también en esta era donde el consumidor, ¿no es cierto?, ha sufrido, ¿no? Los jóvenes indignados, los que ocupemos Wall Street, esa gente que ha sufrido también son consumidores, y las redes sociales los vuelven mucho más potentes. Entonces hoy, antes de consumir un producto o un servicio, se van a preguntar cuál es la historia detrás de ese producto o de servicio. Entonces, para que esto no vuelva a suceder, porque ya vimos lo frágil que es el mundo, casi como un tsunami, el ser humano se siente pequeñito, ¿no?, a la luz de todo este descalabro. Una pequeña neumonía es absolutamente contagiosa. Y así como fue difícil predecir esta crisis, también es difícil predecir el desenlace. Tú mismo estás diciendo que si se recupera la economía americana, de repente hoy hablaban de que el dólar se puede ir a 2.90, va a ser más difícil, como decía el presidente de la Confirma, traer inversiones, ciertamente. Entonces, nosotros no podemos estar simplemente viviendo de coyunturas, tenemos que apostar en el largo plazo, ¿no? Y bajo esa lógica, ¿tú qué crees que es lo sensato hacer hoy? Porque yo recuerdo que a mis amigos financieros del 2008 un poco respondía a lo que te decían en Wall Street: no te muevas, no inviertas, no compres, no vendas, quédate donde estás. ¿Tú crees que esas máximas aún deben seguirse? No, yo te puedo responder desde el punto de vista empresarial. Así es. Y te voy a dar un ejemplo, ¿no? Las crisis económicas y los impactos que tienen sobrepasan el ámbito del empresario. Hay un estudio de la Universidad de Harvard sobre los últimos 20 años de empresas que sistemáticamente perdían posición de mercado, ¿no? Y entonces analizaron qué porcentaje, las razones de esta declive, se refería a crisis económica, o se debía a crisis económica. ¿Sabes qué porcentaje? 4%. Casi nada. 70% se refería a errores estratégicos.
sea, malas decisiones de las organizaciones. Exacto. Y entonces por eso yo creo que lo que tenemos que hacer en el Perú, y tener mucho cuidado, es no caer en complacencia. Nosotros venimos ciertamente y tenemos todo el derecho a estar orgullosos de un periodo muy bueno de desarrollo. Que continúa, Dios gracias. Y continúa y no hay que deprimirse, ¿no? Sin embargo, tampoco podemos creer que esto va a caminar en automático. La economía no va a funcionar en automático y las empresas no van a funcionar en automático. Acá trato de plasmar recomendaciones sobre cómo gerenciar en el largo plazo, cómo tener un sentido de compromiso que va mucho más allá de la responsabilidad social per se, en forma reactiva, o inclusive de concepto muy poderoso que Michael Porter está difundiendo, que es el share value, el valor compartido, que ya empresas en el Perú lo están aplicando. El tema va más allá, porque el daño que ha sufrido la economía mundial, ¿no es cierto?, los gobiernos que han tenido esa ayuda a rescate, no puede esto repetirse, ¿no? Entonces hay básicamente 4 patas para redondear la idea. Las escuelas de negocios juegan un papel muy importante. En la formación de los nuevos líderes empresariales. Así es, y como director de la Universidad del Pacífico en el programa de maestría, tengo la tranquilidad, ¿no?, y la convicción que estamos haciendo un trabajo muy serio, y no desde ahora, sino desde hace un buen tiempo. Incorporando estos elementos. Por supuesto. Los consumidores, como te mencioné, van a ser una fuerza decisiva en premiar y castigar a aquellos que donde el elemento calidad va a tener un rol crucial, me imagino, ya no solamente cantidad. Instituciones reguladoras que tienen que hacer su trabajo, ¿no es cierto? Ahí estamos, y estamos en reglas de juego claras. Y por último, los propios empresarios, que somos conscientes más que nunca hoy de el círculo virtuoso que somos capaces de generar, de traer bienestar, ¿no es cierto? Y también somos conscientes, y debemos serlo, de que si no nos ceñimos por los preceptos reales de lo que es la gestión como una actividad noble, ¿no?, podemos terminar detonando. Esa última pata, pues, se podría redondear en la palabra liderazgo, ¿no es así? Un liderazgo positivo, digamos, un liderazgo visionario. Que yo creo en el Perú hay muy buenos ejemplos, pero también hay otros que no aparecen. Por eso es que esos buenos ejemplos tienen que ser modelos a seguir, y por eso que el libro propone que el concepto de humanismo empresarial, que a veces parece que es algo raro, deje de ser simplemente un buen ejercicio académico, ¿no?, y sea realmente lo que estoy proponiendo, una obligación para preservar el sistema. Yo siempre, o más de una vez, he escuchado, porque en el Perú nos encanta compararnos con Chile, tú sabes, ¿no? Siempre hay esa no sé qué tema tenemos ahí, pero yo siempre he escuchado, y además lo he podido ver cuando he estado en Santiago, el tipo de liderazgo empresarial que hay en Chile, y el nivel de influencia que ese empresariado como conjunto ejerce sobre la sociedad chilena. Tenemos líderes empresariales catedráticos en las principales escuelas de negocios de Chile, tenemos líderes empresariales en la presidencia de la República, tenemos líderes empresariales en el Congreso, en las instituciones. Yo digo, wow, o sea, probablemente lo que mejor les ha funcionado es una escuela de negocios, es el liderazgo a nivel empresarial en Chile, ¿o me equivoco? Bueno, yo te puedo decir con mucho orgullo que yo dirijo un taller, dicto un taller de liderazgo en la maestría de la Universidad del Pacífico, donde invito a líderes empresariales peruanos a sesiones de preguntas y respuestas con los alumnos, y los tengo filmados, y son casos brillantes, ¿no? Tenemos simplemente que fomentar más, ¿no?, que salgan, digamos, a hacer modelos a seguir, que se pongan a escribir, ¿por qué no? ¿No es cierto? Que vengan a que produzcan, que vengan acá a conversar de su experiencia. Porque creo que ese es el camino. El poder de nuestras pymes, que hoy generan el 90% del empleo urbano, ¿no?, son parte de esta revolución. Y este libro está dirigido a ellos, está dirigido a alumnos que quieran trabajar en administración, obviamente a gerentes, ejecutivos, y por qué no, por la importancia del desarrollo empresarial en la economía nacional, a líderes políticos que puedan también, pero modestamente, beneficiarse de esta contribución. A los emprendedores en general, yo creo que es un nuevo aporte vital de Ben Schneider, así que yo los invito a comprar Post Crisis. Creo que va a ser una herramienta como la fueron las otras dos publicaciones tan interesantes de Ben. Creo que en este caso también van a contribuir un poco a discutir sobre la agenda empresarial del futuro.
No te he preguntado el tema de la innovación, eso ya será motivo de una nueva conversación clave. Ya me están diciendo incluso, Chicho Briceño me ha contado que probablemente en el siguiente CAE el tema de la innovación va a ser un eje de debate, así que esperamos contribuir también con nuestro aporte. Chicho va a estar en la presentación del libro, ya ves, justo, yo ya estaba con sexto sentido previendo que se iba a decir así. Ven, antes de despedirme, quería aprovechar también mencionar, agradecer, el prólogo lo ha hecho Gastón Acurio, ha hecho un trabajo muy importante y es un paradigma del empresario que justamente el libro propone. ¿Cuándo va a ser? La presentación es el 26 en la Universidad del Pacífico, el próximo miércoles, y el libro sale a la venta con el comercio a partir del día siguiente, el jueves 27. Si no se cruza con el horario de este programa, trataremos de estar ahí, por supuesto, para meternos a será un honor tenerte. Gracias, Ben, nuevamente, y éxitos en la publicación. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos con Consumo Cuidado.